Bienvenidos a la segunda lección de esta primera semana. Estamos en el curso de Cosmovisión Cristiana y siguiendo con nuestro tema de elementos de filosofía y cristianismo, aquí en esta primera unidad, vamos a hablar ahora de los principales elementos de la filosofía cristiana. Slide 4. Primer elemento, la experiencia cognitiva. Esto de cognitivo tiene que ver con conocimiento. Una experiencia cognitiva es en este nivel de experiencia en la cual se puede ser dicho de nosotros que estamos conscientes de que el mundo está constituido de cierta manera. O sea, nuestra experiencia nos dice a nivel cognitivo que el universo, el mundo, la materia, el hombre, la sociedad está construido de cierta manera. Podemos hablar de varios niveles de experiencia de nuestra realidad. Desde ese punto de vista mental, entonces nosotros hacemos nuestras ideas, construimos nuestras ideas a partir de esta experiencia cognitiva y sus niveles. Vamos a ver esos niveles. Primer nivel, aquí en el slide 5, tenemos el conocimiento. El conocimiento es el nivel de memoria. El énfasis está en la reproducción precisa de datos. Usted memoriza, usted analiza, usted hace procesos estadísticos, ¿ah? Usted hace observaciones, usted analiza esos datos, los reproduce, los analiza. El nivel de conocimiento, el nivel de memorístico, ese es el primer punto de vista de la realidad, ¿ah? Miren que ya estamos entrelazando poco a poco ideas acerca de nuestra clase que es cosmovisión. El segundo punto de vista es la comprensión. La comprensión es la conceptualización y la expresión propia y precisa de la idea aprendida. Usted en el primer nivel aprende, de ahí conceptualiza y expresa y precisa una idea, en este caso de lo que aprendió. Tercer nivel, slide 6, tenemos la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Es la resolución de problemas, tomando en cuenta las implicaciones prácticas y teóricas del conocimiento adquirido. Primero, conocemos, comprendemos, aplicamos. Llegamos a un cuarto nivel, el análisis. Y aquí inicia nuestro aporte. Es la separación de los varios componentes del todo para su estudio detallado. Entonces hasta aquí ya empieza a separar dónde cabe cada idea, cada comprensión, cada aplicación de lo aprendido. Usted va encasillándolo, va describiéndolo, este estudio detallado. Quinto nivel, slide 7, estamos en la síntesis ahora. Entonces uno tiene lo macro, condensa, analiza, concluye, separa, hace síntesis. Todo el conocimiento englobado usted lo sintetiza. Implica un proceso de trabajar con elementos aislados, ordenados y combinarlos hasta que llegue a construir un esquema. Una idea útil que siempre le doy a mis estudiantes es que hagan esquemas, sinteticen. Ustedes tienen una gran lección, esta lección ustedes la sintetizan en un diagrama, en un marco conceptual, en un diagrama. Y por último está el nivel 6 de evaluación. Se supone que es la capacidad para formular juicios de valor acertados de tipo cualitativo o cuantitativo una vez que usted haya sintetizado todos los datos, toda la información, todo el conocimiento. Evaluación, o sea, aquí termina este proceso de conocimiento, la experiencia cognitiva. Segundo elemento principal en la filosofía cristiana o en la filosofía también lo podemos aplicar, es el marco conceptual, slide 8, y esto tiene que ver con cosmovisión. No hemos entrado precisamente a lo que es cosmovisión, que es nuestro curso, sino que estamos dando estos elementos como un prolegómeno, ¿no? Como un prefacio a lo que es cosmovisión. El marco conceptual que tiene que ver con cosmovisión es que toda la información, todo dato al que tenemos acceso es interpretado en nuestra conciencia o de acuerdo a nuestra conciencia. Usted aprende, usted
hace el conocimiento previo, memoriza, comprende, aplica, analiza, sintetiza, evalúa y emite un juicio. Todos esos datos los llamamos datos brutos. Son los que son, a causa de las suposiciones básicas que tenemos, datos que siempre están definidos por el contexto. Esto es clave porque usted analiza, independientemente de qué le resultan los datos o el análisis, tiene que analizarlos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación de vida en la cual usted está. Siguiente slide. Entonces, lo que creemos que es un dato bruto siempre es definido y entendido dentro de un marco conceptual. Experimentamos, o sea, vemos. Nosotros vemos, amados hermanos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una realidad. Experimentamos el mundo de la manera en que lo hacemos debido a que traemos a nuestra experiencia con el mundo conceptos, categorías, clasificaciones, modos de interpretar, maneras de pensar que nos sirven como filtro para evaluar nuestra experiencia. Esto entonces, estos datos brutos, de acuerdo a este proceso cognitivo y de acuerdo al contexto, nos inicia o nos forma una cosmovisión, marco conceptual. Insisto, todo lo que conocemos, lo que aplicamos, lo que sintetizamos, lo que evaluamos, los datos brutos en el marco conceptual, esto nos forma ya una cosmovisión de lo que vemos. Siguiente slide, el 10, formando una cosmovisión. Todavía no he definido o no hemos definido en este curso qué es cosmovisión. Pero cosmovisión simplemente es la manera de ver las cosas o de ver el mundo. De esta manera, cada vez que estamos ante cualquier información, no sencillamente captamos los datos brutos, oiga bien, sino que constantemente estamos interpretando. A medida que usted caza un dato, ve la realidad, usted lo está interpretando ya. Entonces, ¿con base en qué es nuestro marco conceptual? El marco conceptual tiene que ver con lo que hemos estado hablando de la experiencia cognitiva. Entonces usted condensa, sintetiza, aplica, evalúa. Por ejemplo, aquí estoy en el slide 11. Si 4 personas entrasen en un cuarto donde hay una chica llorando, las 4 personas interpretarían el evento de manera diferente. Por ejemplo, el primero podría pensar que la joven llora porque su novio la abandonó. Otro pensaría que llora porque se cayó y se lastimó, se golpeó, se hirió. El otro pensaría que la muchacha está fingiendo estar triste. Y el último interpretaría que la joven llora porque está muy alegre y emocionada. Entonces, ¿por qué cada uno de los observadores interpreta el mismo momento de diferentes maneras? Sencillo, porque cada uno viene al evento con un marco conceptual distinto. Y eso se llama una cosmovisión. Esto es importante. Anoten bien este ejemplo. Siguiente slide. Todos tenemos un marco conceptual, tenemos una cosmovisión. El conocimiento de que cada uno de nosotros tiene un marco conceptual con el cual interpretamos la realidad, entonces nos lleva a generar las siguientes conclusiones o diversas conclusiones. Primero, puesto que nadie puede sencillamente observar los datos sin interpretar, insisto, usted siempre está interpretando a medida que observa datos. De acuerdo a esto, su marco conceptual entonces es objetivo absoluto y la neutralidad son un mito. O la objetividad es absoluta o la neutralidad es un mito. Primero,
Segundo, puesto que aún como cristianos no estamos extensos de la influencia de nuestro marco conceptual, debemos estar siempre alerta para que nuestras interpretaciones de la vida, la Biblia y el mundo estén siempre bajo revisión constante. Fíjense bien, como cristianos no estamos extensos de la influencia de nuestro marco conceptual. Nuestra cosmovisión está constantemente influenciada dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera de nuestra teología. Entonces debemos estar siempre alertas porque nuestras interpretaciones de la vida, de la Biblia y del mundo están en revisión constantemente. Acuérdese de el marco conceptual, la idea cognoscitiva o la experiencia cognitiva. Siguiente slide. Un tercer punto aquí que tiene que ver con teología, pero estamos haciendo referencia a esto de la gracia común para ejemplificar este tema. Como seguidores de Cristo nosotros trabajamos en dos comunidades. La primera, interactuamos con los seres humanos en general en la esfera de la gracia común. Compartimos muchas cosas con otra gente a pesar de nuestras diferencias en convicciones religiosas. O sea, vivimos en el mismo mundo físico, compartimos muchas ideas culturales y trabajamos juntos hacia metas comunes. Aunque no debemos ser presa de corrientes pecaminosas de este mundo, estamos involucrados con el resto de la raza humana. O sea, nosotros no estamos en una burbuja, no estamos fuera de una burbuja, estamos adentro, estamos conviviendo con el resto de la raza humana. Ahora, siguiente slide. La mayoría de nosotros reconoce la necesidad de interactuar con la humanidad en general. Sencillamente lo llamamos, si tiene la reputación de ser honesto y trabajador, por ejemplo. El experimentador de plagas no tiene que ser cristiano. No pedimos hablar con un policía cristiano como cuando hablamos en la estación de policía. En la vida real constantemente depende de personas que no comparten nuestras creencias. Entonces, usted en realidad está en un mundo que constantemente está interactuando con personas que no creen, no son creyentes. Por lo tanto, no nos debe sorprender el que debamos interactuar también con inconversos en el estudio de la realidad. Entonces, si usted convive con personas inconversas, también convive con la realidad de ellos. Hombres y mujeres que no profesan fe en Cristo han hecho trabajos importantes en muchas áreas relacionadas con el estudio, o inclusive con estudios de filosofía cristiana, de filosofía y de teología. Pero, ¿cómo es que, y nos hacemos esta pregunta, cómo es que los no cristianos pueden tener ideas importantes acerca de este asunto? ¿Cómo es que ellos pueden tener ideas importantes acerca de este asunto? ¿No están acaso desprovistos del Espíritu Santo, quien es esencial para la interpretación? Es una pregunta que les lanzo a ustedes. Tenemos la respuesta aquí en el slide 15. Para responder a estas preguntas debemos darnos cuenta que la Biblia presenta un perfil bipolar de los no creyentes. A veces la Escritura los describe en términos de su sistema de incredulidad, sus lealtades básicas y sus tendencias. Otras veces la Escritura los representa en términos de estilos de vida reales. Los incrédulos. Antes quiero definirles qué es gracia común para la teología. Este es un término teológico. Gracia común, quizás la más popular de la gracia de Dios, sea favor inmerecido, la definición más popular de gracia común. Si analizamos las más de 300 referencias a la gracia en la Biblia, cada una en su contexto, llegaríamos a la conclusión de que el favor inmerecido de Dios no siempre es el significado, pero lo será en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra gracia se le añade la palabra común? Pues la palabra común en este contexto significa común a todo tipo de personas, independientemente de su condición espiritual, sean creyentes o no, sean creyentes mejores o no tan buenos, sea que estén en un momento espiritual bueno, malo o muy malo, etc.
Es más fácil entender esto si contrastamos la gracia común con la gracia especial. La gracia especial es la que reciben solamente las personas que son salvas por el Señor. Por ejemplo, la regeneración, la justificación, la adopción y la glorificación. No procede de la gracia común de Dios, sino de su gracia especial, porque de ella solo se benefician los verdaderos creyentes. Ahora, la gracia común incluye cualquier manifestación de la gracia de Dios hacia las personas en general, con total independencia de su condición espiritual. Los ejemplos básicos son el sol y la luna, pero como veremos, estos no son más que dos ejemplos de los muchísimos que hay. El sol y la luna sale para todo. La gracia común es una gracia muy abundante. Bien, con este concepto entonces, tenemos aquí que los incrédulos tienen una lealtad básica a la tradición humana o la autonomía humana. Esta lealtad básica moldea la manera en que ellos piensan, actúan y sienten acerca de todas las cosas. Ellos suprimen la verdad de la revelación general, aman las tinieblas y odian la luz. Ahora, los efectos del pecado alcanzan a los procesos de pensamiento también. En principio, la rebelión de los incrédulos en contra de Dios promueve toda esperanza de entendimiento verdadero de Dios, del mundo y de la humanidad. Mientras más conscientemente se anexan a la autonomía humana, más vanos y sin valor son sus esfuerzos. Bueno, todo eso es lo que entendemos nosotros acerca de los incrédulos, ¿no? Lo que ellos hacen, lo que ellos piensan. Ahora, sin embargo, por otro lado, Dios no abandona a los incrédulos a su propia suerte. En la gracia común, el concepto que acabamos de definir, en la gracia común, Él restringe sus intentos de vivir conscientemente en rechazo de Cristo. Y los no cristianos viven inconscientes en sus convicciones básicas y reflejan su carácter como imagen de Dios. Como lo dijo Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El segundo aspecto que nosotros tenemos que evaluar aquí en lo de la gracia común, primero hablamos de los inconversos, que para ellos hay una gracia común. No estamos hablando de una gracia salvadora, pero hay beneficios de la gracia divina sobre ellos. La segunda comunidad es los evangélicos se van al otro extremo al considerar el trabajo de los incrédulos en la Biblia. Fíjense bien. Por un lado, algunos de nosotros tenemos tanto miedo de sus ideas falsas que evitamos todos sus comentarios y escritos teológicos. Esos escritos no son cristianos, decimos nosotros. Mantente alejado de ellos, pero esto niega las obras comunes del Espíritu. ¿Verdad? Nosotros no leemos un libro porque es de filosofía y es hecho por incrédulos. O sea, somos extremistas. No estamos hablando que basemos nuestra vida espiritual en base de los libros filosóficos de ateos, ¿no? Por ejemplo, sino que leamos estos libros para sacar algunas conclusiones de la forma de pensar de ellos o que nos ayuden a nuestra reflexión propia. Consideremos el consejo de Calvino. Calvino dijo: si consideramos el Espíritu de Dios como la única fuente de verdad, no debemos ir ni rechazar la idea en sí misma, ni despreciarla en donde quiera que ésta aparezca, a menos que deseemos deshonrar al Espíritu de Dios. Hay ideas que nos benefician a nuestra propia vida, de escritos o de personas seculares, particulares. Slide 19. Por otro lado, sin embargo, algunos evangélicos olvidan que las lealtades básicas y las convicciones religiosas hacen una marcada diferencia en la interpretación de cómo nosotros vemos la realidad. Ellos manejan las opiniones de incrédulos, que son muy pocos exámenes, que hacemos inclusive muy poco examen minucioso sobre ellos. Miren, nunca debemos olvidar que las adhesiones a la autonomía humana rompen el trabajo de los incrédulos con la descripción de realidad, claro. Estas predisposiciones del intérprete, especialmente su condición espiritual, influyen profundamente en sus interpretaciones. Pero no olvidemos que la anexión a la autonomía humana corrompe el trabajo de los incrédulos con la descripción de la realidad. La realidad de ellos es corrompida por eso.
Ahora, nosotros tenemos convicciones religiosas, lealtades básicas, que hacen una marcada diferencia en la interpretación de las cosas y cómo vemos el mundo. Ellos no, los incrédulos. Slide 20. Ninguno de estos dos extremos es apropiado. Esto de la gracia común y esto de totalmente rechazar a los incrédulos. Debemos reconocer las aportaciones valiosas de los incrédulos sin ignorar los peligros de sus puntos de vista. ¿Ok? Reconozcamos el aporte valioso, pero peligroso con los puntos de vista. El interactuar con incrédulos es como excavar buscando oro, pepitas de oro, de conocimientos valiosos, están mezcladas con toneladas de lodo y piedras inservibles. No debemos ser engañados por oro falso, pero tampoco debemos ser tan ignorantes para pasar por alto otro oro genuino, sin importar dónde lo encontremos. Esto es, en resumido, lo que estamos abordando en esta parte de la lección, y esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de la realidad, una mejor cosmovisión. Terminamos con algunos textos que dice la Biblia. Estamos en el slide o la plantilla 21. 2 Corintios 10:5 dice: destruyendo especulaciones y de otro razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio o en cautivo a la obediencia de Cristo. Eso dice la Biblia de las Américas. 2 Corintios 10:5, leemos entonces que el deber del cristiano es llevar a todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo conocimiento. La persona redimida hace esto. El papel profético del pastor es mostrar la distinción entre la mente de Cristo y la mala mente del mundo. Ese es un trabajo de los líderes, de los pastores, a sus ovejas. ¿Cómo mostrarles esa idea en su papel profético? De mostrarles entre la mente de Cristo y la mente mala del mundo. Conclusiones de esta lección: solo Dios está fuera de la influencia del marco conceptual. Ojo, solo Él nos da una verdadera opinión descriptiva de las cosas. La filosofía cristiana es un intento de tener unas verdades descriptivas de la realidad, o la cosmovisión cristiana de la filosofía. Tratemos de tener la mente de Cristo para que podamos distinguir entre la mente de Cristo y la mente del mundo. El estudio de la filosofía cristiana, o el estudio del conocimiento filosófico desde la óptica cristiana o desde la cosmovisión cristiana, es indispensable si queremos vivir bien y tomar las decisiones correctas. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena este marco conceptual, esta actividad cognitiva, pero siempre centrados en Cristo, teniendo la mente de Cristo. Ser hombres y mujeres espirituales con una cosmovisión razonada, tomando en cuenta muchos aspectos para dar una opinión final. Bien, nos vemos en la siguiente lección. Bendiciones.